Bueno, ¿ya se ve? Sí, 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 se ahí ve. se ve. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, la clase pasada empezamos con la serie 5, ¿sí? De balance de masa con energía, con reacción química, y vimos la primera parte cuando estábamos abocados a condiciones estándar de reacción. Vamos a hacer un primer repaso de los puntos más importantes de lo que vimos la clase pasada y ya arrancar cuando salimos de condiciones estándar. Bueno, lo primero que habíamos dicho, sí, que lo que tenemos que saber para poder hacer un balance de masa con energía, con reacción química, es entender el concepto de energía y reacción química, de calor de reacción, cómo se calculan estos calores de reacción, cuáles son las reacciones de formación y sus respectivos calores de formación, lo mismo para los calores de combustión. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada y lo que vamos a sumarle esta clase es la ecuación de Kirchhoff para poder hacer así los balances de energía en procesos reactivos cuando salgamos de condiciones estándar. Bueno, lo importante a destacar de cuando tenemos energía y reacción química es cuando no tenemos reacción química, lo que va a haber es entre el sistema y el medio pequeños intercambios de calor, como vimos en la serie 4, que son calores sensibles cuando no hay cambio de estado o calores latentes cuando está involucrado un cambio de estado en la sustancia que yo tengo en mi sistema. Cuando yo tengo reacciones químicas, voy a tener cambios de entalpía muy grandes, ¿sí? Voy a tener un calor que se va a agregar a mi proceso que va a ser mucho más grande que el calor sensible o latente cuando estoy trabajando sin reacción. Recordamos que si una reacción libera energía, se llama exotérmica, ¿sí? Y su entalpía de reacción va a ser menor a cero. Y por lo contrario, si requiere energía, va a ser endotérmica y su entalpía de reacción va a ser mayor a cero. El calor de reacción, que es muy importante, como les decía la semana pasada, esta definición, porque es lo que nos va a dar la pauta de qué tengo que involucrar cuando lo calcule. El calor de reacción se define como el cambio de entalpía para un proceso en el cual las cantidades estequiométricas de reactivo a temperatura y presión reaccionan en su totalidad en una única reacción para formar los mismos productos, o sea, los productos a la temperatura y presión, ¿sí? A la misma temperatura y presión. Entonces, esto es importante porque cuando yo calcule el calor de reacción, este va a estar calculado para la cantidad de reactivo que efectivamente reaccione o la cantidad de producto que efectivamente se forme en ese paso por el reactor, ¿sí? Y este calor de reacción yo lo voy a calcular en una temperatura isotérmica, ¿sí? E isobárica. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Bueno, recordamos que la entalpía sí podía ser una entalpía extensiva a una presión y temperatura constante, es decir, ya teniendo en cuenta la cantidad de masa que fue involucrado en ese proceso y va a tener unidades de energía sobre tiempo. Y también voy a poder calcular una entalpía específica, ¿sí? Con la H minúscula, lo mismo, una presión y temperatura constantes, que va a tener unidades de energía por cantidad de materia, ¿sí? Siempre que saquemos los datos de tabla son entalpías específicas. Y cuando uno calcula una entalpía extensiva, la hace en relación a la cantidad de materia que está circulando realmente en nuestro proceso. Bueno, recordamos que el calor de reacción, cuando estamos hablando de condiciones estándar y vamos a poner entalpía cerito, ¿sí? Es cuando la temperatura es 25 grados y la presión de una atmósfera, ¿sí? Están tabulados en las tablas para las reacciones de formación y combustión y la mayoría de estas tablas están a 25 grados y una atmósfera, ¿sí? Si no les aclaran temperatura y presión, están en estas condiciones y si no, tienen que aclararles a qué condiciones están. Es importante que para el calor de reacción tengo que tener en cuenta el estado de agregación de las sustancias en las que aparecen en la naturaleza en esas condiciones. Puede ser, sí, que no sea posible tenerlo en esas condiciones
a esa temperatura, pero se pueden llegar a calcular haciendo los cálculos matemáticos necesarios, ¿sí? Cuando yo calculo el calor de reacción, tengo que tener en cuenta el estado de agregación. Y para cualquier presión y temperatura yo puedo elegir un camino que pase por las condiciones estándar, teniendo en cuenta que la entalpía de reacción, ¿sí? O la entalpía es función de estado. Bueno, bien, esta me quedó repetida, ¿sí? Bueno, recordemos que sí va a depender de la forma en la que se escriba la reacción, ¿sí? Recordamos que si yo escribo A queda B, va a tener una entalpía de reacción que va a ser la mitad. Si la reacción está escrita 2A queda 2B. Si yo quiero pasar de un cambio de entalpía específica a un cambio de entalpía extensiva, lo que tengo que hacer es esa entalpía específica dividirla por el coeficiente estequiométrico, el módulo del coeficiente estequiométrico de la cantidad de materia que yo esté involucrando en ese cálculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacerlo para el reactivo, lo que voy a hacer es la entalpía específica de reacción, la voy a dividir por el coeficiente estequiométrico de uno de los reactivos y lo voy a multiplicar por los moles de reactivos. ¿Por qué moles de reactivos? Por los que efectivamente reaccionen, ¿sí? Que es lo que me va a dar el calor de reacción. Podemos escribir Na siendo A el reactivo o podemos escribir los moles de reactivo limitante por su factor de conversión o los moles de reactivo, ¿sí? No necesariamente el reactivo limitante, por su factor de conversión, ¿sí? Teniendo en cuenta, como vimos en masa, que cada reactivo tiene su propio factor de conversión. Y esto también lo podría escribir para el producto, ¿sí? Haciéndolo multiplicar por los moles de producto, ¿sí? Que efectivamente se formaron en esa reacción, teniendo en cuenta que si hay productos circulando, ¿sí? Recirculando y entrando de vuelta al reactor, esa cantidad de producto no tengo que tenerla en cuenta. Bien, ¿cómo calculamos el calor de reacción? Tenemos dos leyes, ¿sí? Que nos ayudan. Una es la ley de Lavoisier-Laplace, ¿sí? Que es una consecuencia del primer principio, y nos dice que una reacción y su inversa tienen el mismo calor de reacción, pero con signo distinto. Y otra ley es la ley de Hess, que nos dice que si una ecuación estequiométrica se puede obtener mediante distintas operaciones algebraicas de otras ecuaciones estequiométricas, puedo hacer esas mismas ecuaciones sobre las entalpías de reacción. ¿Sí? Entonces puedo calcular la entalpía de una reacción haciendo el coeficiente estequiométrico de cada una de las reacciones, ¿sí? Bueno, vamos a recordar que tenemos dos tipos de reacciones tabuladas, ¿sí? Las reacciones de formación y las reacciones de combustión, ¿sí? Los calores son los que tengo tabulados. Una reacción de formación es una reacción que el compuesto se forma a partir de sus constituyentes atómicos como sustancias simples, ¿sí? En las sustancias simples recordamos que son las que están compuestas por átomos de un mismo elemento. Las sustancias simples son como normalmente se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno no va a ser el oxígeno atómico, sino el oxígeno molecular, y lo mismo para el hidrógeno. Esto a una presión y temperatura determinada. Lo que tenemos tabulado, sí, son estas entalpías de formación a una presión y temperatura determinada. Las estándar van a ser a 25 grados y una atmósfera, y al calor de formación le voy a poner este cerito. El calor estándar, sí, de formación de un elemento como sustancia simple es 0. Y bueno, como habíamos dicho antes, están tabulados en las tablas termodinámicas. Bueno, ¿cómo puedo calcular el calor de una reacción conociendo los calores de formación de las sustancias que los componen? Esto lo puedo hacer partiendo de la ley de Hess, ¿sí? Donde digo que yo puedo calcular ese calor
de reacción en función de los coeficientes estequiométricos y los calores estándar de formación que yo encuentro tabulados en cada una de las sustancias que participan de la reacción. ¿Se acuerdan que habíamos hecho las ecuaciones y habíamos demostrado que el delta H de reacción yo lo podía calcular como la sumatoria de los calores de formación de las sustancias productos por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de los calores de formación de los reactivos, cada uno multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Los calores de combustión, por otro lado, recordamos que la combustión es la reacción de una sustancia con oxígeno para dar productos específicos. Estos los vamos a escribir cuando hablemos de calores de reacción de combustión como entalpía sub C a una presión y temperatura determinada, y cuando esta presión y temperatura sea una atmósfera y 25 grados, vamos a hablar de calores de combustión estándar, ¿sí? Y le vamos a poner el cerito. Recordamos que la combustión vamos a asumir, ¿sí?, que todo el carbono se transforma en dióxido de carbono gaseoso, que todo el hidrógeno forma agua líquida, que todo el azufre forma dióxido de azufre gaseoso y que todo el nitrógeno permanece inerte. El calor estándar de combustión, ¿sí?, de un producto de combustión, hidrógeno, dióxido de carbono y dióxido de azufre, es igual a 0, ¿sí? Cuando hablamos de calor de formación, los calores de formación de las sustancias simples van a ser 0, y cuando hablamos de calor estándar de combustión, los calores de combustión de los productos de combustión van a ser iguales a 0. Bueno, ¿cómo calculamos el calor de reacción a partir de los calores de combustión? ¿Se acuerdan que en este caso yo tengo una sustancia y la quemo para dar productos de combustión, ¿sí? Por lo que era la inversa en una reacción química a una reacción de formación. Entonces, yo tengo ya los calores estándar de combustión tabulados y lo que puedo hacer, sí, es esto. Quemando cada una de las sustancias es como obtengo esos calores. De esta forma nos queda que el delta H estándar de una reacción partiendo de los calores de combustión, justamente como decíamos que en este caso la reacción era la inversa, nos queda como la sumatoria de los calores de combustión de los reactivos, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de los calores de combustión de los productos, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Esto lo restamos. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado por qué era la inversa, ¿sí? En un caso, en formación hacemos productos menos reactivos y en combustión hacemos reactivos menos productos, justamente porque en formación estoy formando los productos son justamente, las sustancias son justamente productos, y cuando uno hace una combustión, las sustancias que me interesa su calor son reactivos. Bien, y recordamos otra vez, ¿sí?, que las sustancias que son productos de combustión tienen su delta H de combustión igual a 0. Bueno, hasta acá traté de hacerlo muy rápidamente porque es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Quedó alguna consulta de lo que vimos la clase pasada? ¿Surgió alguna duda haciendo los ejercicios? No, se entendió todo ¿Sí? ahora. Bueno, entonces, todo esto lo definimos en condiciones estándar. Bueno, cuando yo estoy calculando, miren que esto me parece que me quedó. No, está bien, perdón, pensé que me había quedado mal. Bueno, entonces cuando yo no estoy trabajando en condiciones estándar, ¿sí?, cuando yo tengo un proceso no reactivo, yo el balance de energía lo voy a calcular como la diferencia de entalpía entre las sustancias que ingresan y las que salen del proceso respecto de un estado de referencia. Cuando yo tengo un proceso reactivo, es decir, tengo involucrado un calor de reacción,
lo que yo voy a tener que hacer es sumarle estos cambios de entalpía, ¿sí? De cada una de las reacciones. Yo no puedo tener los cambios de entalpía tabulados para las infinitas combinaciones que pudiera haber de temperaturas de reacción. Lo que tenemos es tabulados, como vimos antes, ¿sí? Las temperaturas estándar, es decir, tenemos tabulados a 25 grados y una atmósfera. Hay algunas reacciones que se encuentran tabulados a otras temperaturas que se llaman estados de referencias, pero la máxima cantidad de reacciones están tabulados a 25 grados. De esta forma, ¿sí? Si yo tengo un proceso en el cual puedo despreciar la energía cinética y la energía potencial respecto, ¿sí? A la entalpía y no tengo trabajo, el balance de energía de un sistema abierto con reacción química nos va a quedar que el calor es igual a la entalpía T. La entalpía T va a ser la entalpía total, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo la vamos a calcular. Bien, para poder calcular esa entalpía, es una entalpía que está a cualquier otra temperatura distinta a la temperatura estándar de reacción, vamos a utilizar la ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff nos dice que nosotros podemos calcular entalpías que sean la diferencia entre el estado de referencia y la temperatura de entrada, ¿sí? La temperatura real a la cual tengo los reactivos. Esta entalpía se va a llamar entalpía 1, ¿sí? Y nos va a decir, bueno, no hay ningún problema. La temperatura de entrada al proceso de los reactivos, de los excesos y de los inertes, usted la puede llevar hasta la temperatura de referencia, ¿sí? Esta temperatura de referencia puede ser la temperatura estándar o otra temperatura en la cual yo tenga tabulado mi delta H de reacción. El delta H de reacción yo voy a calcular o el estándar o a la temperatura en la cual tenga los datos tabulados. Acuérdense que el delta H de reacción es isotérmico. Entonces yo voy a tener una temperatura de salida que en nuestro caso va a ser distinta a la temperatura del proceso. En ese caso, Kirchhoff lo que dice, no hay ningún problema. Esa temperatura de salida de los productos, de los excesos y de los inertes, en el cual se haya calculado el estado de referencia, en el cual calculamos la entalpía de reacción, se puede llevar a la temperatura de salida. Es decir, una entalpía 2 que es sin reacción, que simplemente trata de llevar lo que tenga a la salida del reactor a la temperatura real de salida del proceso. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular un delta H total diciendo, bueno, la entalpía 1 es una entalpía sin reacción en el cual llevo de la temperatura de entrada real de mi proceso a la temperatura que tengo tabulada mi reacción, calculo el calor de reacción a la temperatura que la tengo tabulada y luego llevo esta temperatura de salida a la temperatura real que tengo en mi proceso. Es decir, hago una sumatoria, ¿sí? De el delta H entre la temperatura de entrada y la temperatura estándar o la temperatura en la cual tenga tabulados mi reacción, teniendo en cuenta, ¿sí? Los moles de sustancias que acarreo, le sumo la entalpía de reacción estándar, teniendo en cuenta cuánto realmente está de reactivo reaccionando o de producto produciéndose, y luego llevo a la temperatura real de salida, ¿sí? Hasta acá, esto no sé si suena como se entiende. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo igual. ¿Están ahí? Sí, profe, por ahora se entiende. Perdón, estaba anotando. Sí, sí. No, está bien. Avísenme si voy muy rápido. Voy esperando un cachito.
Profe, solamente lo vamos a usar cuando necesitemos alguna entapía que no es la estándar ni la que vamos a encontrar en tablas, ¿no? Exactamente, que va a ser siempre. O sea que no sea 25 grados. O Que no 30. sea 25 grados. Bueno, espérenme que llegó mi hija, pero también llegó mi marido, así que denme medio segundo, ¿sí? Camila, llévate si quieres. Ahí está, chicos, les pido mil disculpas. Y se quedó llorando en la puerta. Bueno, hasta acá se entiende. Nunca vamos a estar en condiciones estándar, ¿sí? Fíjense que un proceso no podemos trabajarlo siempre a 25 grados o tener lo que les decía antes, las infinitas combinaciones de temperatura de entrada y temperatura de salida que pudiera haber para todas las sustancias y productos. Es imposible tener eso tabulado. ¿Sí? Lo que se tiene tabulado son todas las entalpías de reacción, la mayoría a 25 grados y una atmósfera, y otras temperaturas se tienen tabuladas a otras temperaturas de referencia, ¿sí? Pero eso siempre que nos den una entalpía de reacción, nos tienen que decir a qué temperatura está, ¿sí? Esta temperatura de referencia. Si no nos las dicen, son 25 grados. Me dicen si avanzamos o si quedó alguna duda de lo que acabo de decir recién, por favor. Por mí avanzar. Bueno, ¿Se entendió? ¿se entendió? Bien. Bueno, esto es lo que les dije antes, ¿sí? Tienen que tener muy en cuenta, tiene que quedar claro que la entalpía de reacción, acuérdense la definición, ¿sí? Son los moles de reactivo que efectivamente reaccionan. Es decir, ustedes saben cuántos moles reaccionan, ponen esos moles del reactivo, puede ser para cualquiera de los reactivos que ustedes conozcan los moles que reaccionan y los dividen por su coeficiente estequiométrico, o lo que es lo mismo, los moles de producto que efectivamente se forman y lo dividen por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Pero esto tienen que tener en cuenta porque acuérdense que la entalpía de reacción, cuando es específica, tiene unidades de calor sobre cantidad de materia. Entonces, para tener unidades de energía sobre unidad de tiempo, sí o sí necesito multiplicarlo por la cantidad de materia que en ese proceso reaccionó o se formó, ¿sí? Tengan en cuenta que este término nos va a dar energía sobre tiempo, este término nos va a dar energía sobre tiempo, entonces este también, para poder sumarlo, nos tiene que dar unidades de energía sobre tiempo. Bueno, entonces este es un esquemita que yo muchas veces me lo hago y yo les recomendaría que lo hagan porque es muy gráfico, ¿sí? Para uno entender qué está haciendo. Uno quiere calcular una entalpía de reacción, ¿sí? Que la podemos llamar total o a veces la llaman R, porque es de reacción, que lo que nosotros estamos haciendo en realidad es descomponerla en varios términos para poder pasar por un camino que está tabulado. Es decir, yo tengo acá una temperatura de entrada donde tengo los reactivos o tengo todo lo que yo tengo en la entrada del reactor, ¿sí?
sean reactivos, sea producto que estoy recirculando, sea inertes. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que lo que no reaccione, ¿sí? Los excesos o el producto que recircule o los inertes van a funcionar como un carrier de calor. ¿Tengo necesidad de pasarlo por el término de entalpía de reacción? No, no necesariamente. Puedo calcularlo como un término de entalpía aparte, pero sí no me lo tengo que olvidar. A ver, espérenme un segundo que quiero ver. Ahí está. Quería ver si mi hija estaba bien. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? A ver, para mí siempre lo más práctico es que a esta entrada de Kirchhoff ustedes pongan todo. Todos los reactivos, todos los inertes, todos los productos que tengan a la entrada del reactor, calculen este delta H1, es decir, los lleven a la temperatura que tengan tabulado, hagan la reacción a la temperatura de referencia y después lleven todo a la temperatura de salida. Si ustedes me dicen, ¿y pero para qué voy a llevar los inertes por todo este caminito si los inertes no forman parte de la reacción? Por supuesto, ustedes pueden armar un delta H3 y en ese delta H3 poner todo lo que no forma parte de la reacción, los inertes, los excesos, el producto que están recirculando, ¿sí? Y ese delta H3 hacerlo entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Muchas veces en ese delta H3 se olvidan algo. Por eso, para mí es más cómodo que pongan todo lo que tienen a la entrada, que le hagan todo el caminito y después le hagan el delta H2 de llevarlo de esta temperatura a la temperatura de salida. No está mal ninguno de los dos caminos, por cualquiera de las dos formas, calculándolo como un delta de entalpía aparte o haciéndolo pasar por todo el recorrido, les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que no tienen que hacer es olvidarse. ¿Se entiende? Estas dos aclaraciones que hice recién. Sí, se entendió. Pero ese delta H3, ¿lo tenés que incluir al principio o dónde? Es que no habría ningún problema. Yo lo planteo así porque lo hago recorrerlo por todo el camino. Si no, cuando vos planteas acá, pones más un delta H de inertes. ¿Sí? Ah, ok, ok. Y ese delta Está H de bien. inertes tiene el delta T, es temperatura de salida menos temperatura de entrada. Lo que no pueden hacer es un mix, porque a veces dicen, bueno, listo, lo hago aparte, pero ponen, no sé, todo el reactivo que no reacciona. Ponen todo el que reacciona y el que no reacciona a la entrada. Y ahí están duplicando. Si lo van a hacer así, en el delta H1 tiene que estar solamente el que reacciona. Y ahí es donde tienen que empezar a dividir y a veces duplican información o falta información. Una pregunta. Sí, Que si tengo 100 de temperatura entrada, la tengo que llevar a estándar, no entiendo ese caminito. si tenés que, no escucha, Pamela. Si tengo 100 grados centígrados de temperatura de entrada al comienzo, Sí, tengo que llevar a estándar claro, sí, y después de estándar a la otra temperatura deseada sería la sí, temperatura de salida. sí. Y no Ok. solamente eso, tengan en cuenta que los calores, ¿sí? Tanto los calores de cada una de las sustancias están tabulados para el estado de agregación. Entonces pueden tener cambios de estado. ¿Sí? El delta H1 y el delta H2 es lo que vimos en la serie 4. ¿Sí? Yo tengo que calcular cada capacidad calorífica teniendo en cuenta el estado de agregación de la sustancia. ¿Sí? En ese intervalo. Si hay sustancias que cambian de estado de agregación, bueno, voy a tener calor sensible, voy a tener calor latente. ¿Sí? Para llevar desde la temperatura de entrada a la temperatura de referencia y lo mismo para llevar de la temperatura de referencia a la temperatura de salida, que va a depender muchísimo del estado de agregación que tengan las sustancias en la reacción. ¿Sí? Está todo relacionado. Si no tengo Ahora, delta H1, ¿no escuché qué? delta H1 si no tengo, por ejemplo, o sea, tengo estándar.
y salida. No habría ningún problema. ¿De qué forma no tendrías delta H1? Ahora no se me ocurre, pero sé que hice No, un ejercicio el año bueno, pasado que era pero, así, que pero más tenía. allá de que lo hayan hecho en un ejercicio, piensen un poquito. ¿Cuál sería la forma de que no haya delta H1? Que ya esté en condiciones estándar. Exacto, ¿sí? Que la temperatura de entrada sea igual a la temperatura de referencia. Ahí se me anula el delta H1. O se me puede anular también el delta H2, ¿sí? Que la temperatura de salida sea igual a la temperatura de referencia. ¿Sí? Uno lo plantea como un delta H1 y un delta H2 porque es lo que nos dice Kirchhoff. Bueno, lleva tu proceso al donde tengas la referencia, de la entrada a la referencia, y después de donde tengas ese delta H de reacción a la temperatura de referencia, llévalo a tu temperatura de salida, que ese es el calor de reacción que vos querés. Pero si justo la temperatura de entrada al reactor coincide con la temperatura de referencia, mejor. Y lo mismo a la salida. Por supuesto, si nos coincide la temperatura estándar y la temperatura de salida, ahí estábamos directamente en un delta H de reacción tabulado, ¿sí? Que podíamos calcular de los datos eh, termodinámicos, pero lamentablemente no nos va a pasar. Puede Estándar ser, decís referencia estándar, ¿no? estándar son 25 grados. Y referencia es donde yo tengo tabulado que puede ser o no 25 grados. Cuando nos dicen referencia, nos tienen que decir qué temperatura es. Siempre está, claro, sí, está tabulado siempre es. Exacto, sí. Puede ser que no nos digan, o sea, siempre nos tienen que decir la temperatura. Y pueden ser que nos digan, no sé, el delta H a 30 grados es tanto. Entonces, bueno, nuestra temperatura de referencia ahora es 30 grados y yo lo que voy a tener que hacer es llevar la temperatura de entrada a esos 30 grados y después de 30 grados a la temperatura de salida. A veces vamos a tener que calcular temperaturas conociendo un calor y otras veces conociendo las temperaturas, lo que voy a tener que calcular es el calor de reacción. El calor de reacción fuera de condiciones estándar. ¿Sí? Este gráfico no es para nada obligatorio, ¿sí? Sí, a mi entender les sirve mucho para aclarar desde dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si ustedes ponen acá todas las sustancias que tienen, después en el caminito no olvidarse ninguna. ¿Sí? Lo mismo a la salida. Bueno, avanzamos un poquito más. Dale, sí, sí. Bueno. Bueno, toda esta acá es la que ya les dije, 100 del TH1 y del TH2 deben tener en cuenta los estados de agregación, ¿sí? Si hay cambios de estados de agregación y siempre tienen que tener en cuenta el objetivo. Si yo tengo que llegar a el delta H de reacción que tenga tabulado, no solamente en temperatura, sino también el estado de agregación en el cual se encuentre mi delta H de reacción estándar. Bueno, y esto es lo que habíamos dicho anteriormente, que si yo tengo varias reacciones, cada reacción tiene su delta H de reacción, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación que va a empezar a quedar todo más claro. Este ejemplo nos dice, bueno, es la oxidación de amoníaco. Nos dice, el calor estándar de reacción para la oxidación de amoníaco es menos 904,6 kJ por mol. La reacción es
4 moles de amoníaco gaseoso más 5 moles de oxígeno gaseoso nos dan 4 moles de monóxido de nitrógeno gaseoso más 6 moles de agua gaseosas. En estas condiciones, con estos estados de agregación, esta es una reacción ¿de qué tipo? Fíjense. Exotérmico. Exotérmica, ¿sí? Es una reacción que libera, ¿sí? Libera calor, 904,6 kJ por mol. Nos dice, un reactor se alimenta con 100 moles de amoníaco y 200 moles de oxígeno a 25 grados. El amoníaco se consume totalmente. El producto sale como gas a 300 grados centígrados. Calcule el calor transferido hacia o desde el reactor, suponiendo una presión constante de 1 atmósfera. ¿Qué nos quiere decir? O sea, esta reacción es una reacción exotérmica en condiciones estándar. Hay que ver si en estas condiciones, ¿sí? Entrando al reactor a 25 grados y saliendo a 300, sigue siendo o no una reacción exotérmica. ¿Qué otra información nos da? Nos dan la cantidades de reactivos que ingresan, ¿sí? 100 moles de amoníaco y 200 moles de oxígeno. Y nos dice el amoníaco se consume totalmente. ¿Qué datos nos están dando ahí? El factor de conversión. Exactamente, ¿sí? Nos dicen que el factor de conversión del amoníaco es 1. Bien, fíjense que acá ya el balance de masa no me detengo a hacerlo. Ustedes ya lo saben hacer el balance de masa. Después, si quieren, lo repasan, pero bueno, lo que nos importa es que ya dedujimos que el factor de conversión del amoníaco es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si entran 100 moles de amoníaco, como el coeficiente estequiométrico entre el amoníaco y el monóxido es 1 a 1, se generan 100 moles, ¿sí? De monóxido. Después, bueno, el factor de conversión entre el amoníaco es 4 a 6 para el agua, por lo cual se generan, o sea, es decir, se generan 150 moles de agua, ¿sí? Es 1/3. Y después lo que tenemos que ver es cuánto se consume de oxígeno, sabiendo que ingresan 200 moles y que el coeficiente estequiométrico es 5 a 4, ¿sí? Por eso sobran 75 moles de oxígeno. Lo que queremos saber en estas condiciones, ingresando a 25 grados y saliendo a 300, ¿cuál es el calor para esta reacción? Bueno, en base a lo que vimos antes, yo voy a plantear Kirchhoff. ¿Algún término de Kirchhoff se me anula con estas condiciones de reacción? Sí, el de entrada, porque coincide con la temperatura de entrada coincide con la estándar. Exactamente, ¿sí? En este caso no voy a tener un delta H1. Bueno, me quedó mal. ¿Sí? Entonces planteo Kirchhoff. Digo, bueno, la temperatura de entrada es igual a la temperatura estándar, es igual a 25 grados, entonces no voy a tener un delta H1. Voy a tener el delta H de reacción a temperatura estándar, ¿sí? Es decir, a 25 grados. Y luego todo lo que tengo a la salida del reactor lo voy a llevar a 300 grados a través de un delta H2. Es decir, el calor de reacción me va a quedar igual, ¿sí? Al calor estándar de reacción más el delta H2. Lo que tengo que hacer es calcular cada uno de sus términos. ¿Qué diferencia hay entre este calor estándar que está acá y este? Que uno está en función de la cantidad de materia y el otro Exactamente. sería en función del tiempo. Exactamente, ¿sí? Este calor es el calor específico de reacción y es el que yo saco de tablas. Y
el calor que me va a determinar el calor de reacción en mi proceso tiene en cuenta la cantidad de reactivo que efectivamente reaccionó y tiene en cuenta o la cantidad de producto, su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Para mi proceso en condiciones estándar. Bien, entonces uno lo calcula a partir del otro, ¿sí? El calor extensivo de reacción en condiciones estándar es el calor específico de reacción en condiciones estándar. Este dato es el que saco de tabla o el que me dan, en este caso me lo daban, y lo multiplico o por los moles de reactivo que efectivamente reaccionan o por los moles de producto y lo divido por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? En este caso trabajamos con los moles de reactivo limitante, que es el que conocía su factor de conversión, y lo divido por su coeficiente estequiométrico. ¿Se acuerdan que el amoníaco era el reactivo limitante, que eran 100 moles por hora, su factor de conversión era 1 y su coeficiente estequiométrico era 4? Lo que nos da, ¿sí? Una entalpía de reacción extensiva de menos 22.615 kJ por hora. Vamos a calcular entonces la entalpía 2, ¿sí? Que partía de llevar de 25 grados hasta 300, que era la temperatura de salida. Tenemos que tener en cuenta todas las sustancias que estamos llevando, ¿sí? Desde el estado de referencia a las temperaturas de salida. Las temperaturas de cambio de estado las tengo que analizar a ver si hay algún cambio de estado en el medio y voy a tener que tener todas las capacidades caloríficas a ver con cuál tengo que trabajar. En este caso, ¿sí? Fíjense, tenemos que ver cómo teníamos planteada la reacción, ¿sí? Que quiero que no la perdamos acá. Acá, esta reacción, el agua era gaseosa. Esta entalpía específica de reacción, el agua está gaseosa a 25 grados, ¿sí? Entonces, de 25 a 300 va a permanecer gaseosa. El monóxido ya estaba como gas, a medida que aumente la temperatura va a seguir como gas, y lo mismo con el amoníaco y el oxígeno, ¿sí? Esto no va a pasar siempre. Tengo que tener en cuenta el estado de agregación tabulado en condiciones estándar, cuál es su estado de agregación, ¿sí? Es por esto que en el delta H2 no voy a tener cambio de estado. ¿Por qué no voy a tener cambio de estado? Por los estados de agregación que yo tenía en mi estado de referencia. Entonces voy a llevar los moles de oxígeno que yo tengo a la salida desde 298 Kelvin a 573, que son los 300 grados, por la capacidad calorífica del oxígeno, más los moles que tengo a la salida de monóxido de nitrógeno, desde esos 25 grados a los 300 por la capacidad calorífica del monóxido, más los moles de agua que se formaron desde esos 298 grados hasta los 300 grados, 573 Kelvin, por la capacidad calorífica del agua gaseosa, ¿sí? Es muy importante que en este caso no estoy haciendo un cambio de estado de agregación, porque ya en el estado en el cual yo tengo planteada la referencia, el agua es gaseosa, ¿sí? Tengo que ser consistente en los delta H 1 y 2 con los estados de agregación en los cuales tengo planteada mi entalpía de referencia. Bien, bueno, acá ya está directamente reemplazado y calculado, ¿sí? Ahora vamos a hacer uno que tiene un poco más de pasos. ¿Sí? Fíjense, esta entalpía es positiva, ¿sí? Esta entalpía 2. ¿Qué les parece que sea positiva esta entalpía? Endotérmica. No sé. Bien, ¿y tiene sentido que sea endotérmica? Y sí, estaba en gaseoso y era como que la temperatura estaba en 300, ¿no? Sí, 300 Celsius. Ujú. Yo creo que sí, tiene sentido. Tiene sentido porque yo los estoy calentando. Si los estoy llevando de 25 grados a 300, yo les tengo que dar energía para que pase eso, ¿sí? Por eso
está bien que sea una entalpía positiva. Bueno, solamente tengo que sumarlas, ¿sí? La entalpía de reacción en condiciones estándar con la entalpía 2 de llevarlo de 25 grados a una atmósfera y tengo la entalpía total. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que en este proceso se liberan 19.817,32 kJ por hora. ¿Sí? Este calor yo lo voy a poder aprovechar, ¿sí? En otra parte si quiero hacer una integración térmica en mi proceso, o voy a tener que ver si necesito algún servicio auxiliar para no liberar esta energía y que quizás produzca algún conflicto o algún cambio de condiciones en mi proceso, ¿sí? Esto siempre lo estamos analizando solamente desde el punto de vista del reactor. Después vamos a analizar qué pasa desde el punto de vista del servicio auxiliar. Bueno, me avisan si hay alguna duda y si no, seguimos, avanzamos. Seguimos, vamos a un ejercicio de la guía. Sí. Bueno. Primero que encuentre dónde lo dejé. Vamos a hacer el 7. Bueno, habíamos hecho el 1 en la clase pasada. Yo les había dicho que podían hacer todos los de condiciones estándar. Y el 7 es el primero que aparece de condiciones no estándar, ¿sí? Donde ya tenemos que utilizar Kirchhoff. Este ejercicio dice, en un proceso para la fabricación de amoníaco se oxida catalíticamente amoníaco a 980 grados centígrados. Reactivos y productos se encuentran a esa temperatura. Calcule el calor de reacción a 980 grados centígrados en kilocalorías por mol de amoníaco. Suponga presión atmosférica. Bueno, ¿qué nos quiere decir que reactivos y productos se encuentran a esa temperatura? ¿Con qué tipo de reactor estoy trabajando? Estoy trabajando con un reactor isotérmico, ¿sí? Tengo la misma temperatura a la entrada que a la salida. Bien, entonces la temperatura de entrada son 980 grados, la temperatura de salida son 980 grados, y yo lo que voy a tener que hacer es buscar la temperatura de reacción a una temperatura tabulada, que seguramente la más común son 25 grados. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el camino por el cual yo voy a pasar? Yo voy a tener los reactivos, ¿sí? A una atmósfera y 980 grados. Voy a plantear un delta H1, ¿sí? Llevándolos a 25 grados. Voy a producir, ¿sí? A obtener estos productos, y de esta forma lo que yo voy a calcular acá es la entalpía de reacción en condiciones estándar. Y todo lo que tenga a la salida del reactor a 25 grados lo voy a llevar a través de un delta H2, ¿sí? A la temperatura real de salida, que son estos 980 grados. Y de esta forma voy a poder calcular, ¿sí? El calor de reacción a 980 grados sumando los 3 delta de entalpía, los 3 delta de entalpía que calculé. ¿Sí? El delta H1, el delta H de reacción en condiciones estándar y el delta H2.
Bueno, entonces, en un caso así, me tengo que ir a la tabla, ¿sí? A buscar las capacidades caloríficas, las entalpías para calcular la entalpía de reacción estándar, que pueden ser entalpías de formación o entalpías de combustión, ¿sí? Cualquiera de las dos. En este caso, fíjense, este archivo yo ya se los voy a habilitar. Tienen subidas las capacidades caloríficas que yo saqué de tabla en kilocaloría por kilomol Kelvin, que están sacados de la página 26 y la página 29 de las tablas termodinámicas. ¿Sí? Acuérdense que este numerito no es el que figura en el PDF, sino en el que figura en el cuadradito. En este caso tienen la capacidad calorífica del amoníaco gaseoso, fíjense que es una virial, la del oxígeno gaseoso, que es otra virial, la capacidad calorífica del monóxido gaseoso, que es otra virial, y fíjense, vamos un cachito para atrás, que la temperatura, o sea, a 980 grados, yo tengo el agua gaseosa. Pero vamos a practicar dos formas de obtener la reacción en condiciones estándar. Vamos a ver qué pasa si yo la hago con el agua líquida o con el agua gaseosa, ¿sí? Es la única sustancia que podría cambiar su estado de agregación entre 25 grados, ¿sí? Obviamente cambia entre 25 grados y 980. Por lo que saqué como dato la capacidad calorífica del agua gaseosa como una virial y la capacidad calorífica del agua líquida. Y después las entalpías estándar de formación, que son unidades en kilocalorías por kilomol, ¿sí? Porque son específicas a 25 grados y una atmósfera, están sacadas de estos datos de las tablas termodinámicas. ¿Sí? Lo que les decía siempre, que nos fijamos cuál es la temperatura de cambio de estado. El delta H de formación del amoníaco gaseoso, ¿sí? Es este valor, y el punto de ebullición es menos 33,4. Es decir, no tenemos duda que en todo el proceso y en esa curva hipotética de Kirchhoff pasando por 25 grados va a ser siempre gaseoso. El delta H formación del agua gaseosa es menos 57.800, pero tiene, ¿sí?, un lambda de vaporización a 100 grados de 9.729. La entalpía de formación del agua líquida en condiciones estándar es menos 68.317,4 con un punto de ebullición de 100 grados a una atmósfera, y el delta H de formación del monóxido de nitrógeno gaseoso es 21.600 con un punto de ebullición de menos 151,7 grados. Entonces, es el agua la única sustancia que nos plantea dos caminos dentro de Kirchhoff, ¿sí? Es decir, yo a 980 grados no tengo dudas que va a ser gaseosa, pero en las condiciones estándar de formación yo la voy a poder formar tanto líquida como gaseosa y después hacer su correspondiente cambio de estado hasta llegar, o no, depende cómo lo plantee, hasta llegar a la temperatura de salida, que son esos 980 grados. ¿Sí? Ahora vamos a hacer los dos caminos. En este caso no nos dan cantidades de masa, ¿sí?, para trabajar, así que vamos a suponer las cantidades estequiométricas. Es decir, que tengo de entrada 4 moles de amoníaco, 5 moles de oxígeno, con un factor de conversión de 1. Quiero saber cuál es el calor y a la salida tengo 4 moles de monóxido de nitrógeno y 6 moles de agua. Avísenme si puedo avanzar. Yo este archivo igual no me acuerdo si ya se los habilité o se los habilito ahora. Ok. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es calcular el delta H1, es decir, llevar todos los reactivos desde 980 grados a 25, que es la temperatura estándar, y fíjense que en las capacidades caloríficas los datos estaban en Kelvin, entonces es muy importante que trabajemos en Kelvin, porque estamos trabajando con viriales, ¿sí?, no con capacidades caloríficas lineales. Si son lineales no pasa nada porque es entrada menos salida. Como son viriales y tengo que integrar, va a ser muy importante que respete, en este caso, la unidad de Kelvin, ¿sí? Porque si no el valor me va a cambiar. Entonces digo, bueno, vamos a plantearlo, ¿sí?, para las cantidades estequiométricas y decir, bueno,
El delta H1 va a ser llevar los moles de amoníaco que yo tenía a la entrada, desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de referencia, por la capacidad calorífica del amoníaco gaseoso, más, ¿sí? Hasta hacer esta integral, más los moles de oxígeno que yo tengo a la entrada, y hacer la integral llevando la capacidad calorífica del oxígeno gaseoso desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de referencia. En este caso, ¿sí? Reemplazo, yo tenía a la entrada 4 moles de amoníaco, reemplazo la temperatura de entrada por 1253,5 Kelvin, que lo voy a llevar a 298,15 Kelvin, que es la temperatura de referencia. Reemplazo por la virial, que saqué de tabla. Importantísimo trabajar con unidades para saber que no estoy metiendo la pata. Estos son kilocalorías por kilomol. Acá puse kilomoles. Cuando sacan las viriales de distintas tablas pueden estar en distintas unidades, ¿sí? Así que a no confundirse con eso. Más los 5 kilomoles de oxígeno, que también los estoy llevando de 1253 a 298 Kelvin, ¿sí? A la temperatura de referencia. Reemplazo por la virial del oxígeno que saqué de tabla. ¿Sí? En este caso resuelvo la virial y nos da que este delta H1 es menos 85.804, ¿sí? 518 kilocalorías por hora. ¿Sí? Está bien, es una entalpía específica. En este caso, como estoy reduciendo la temperatura desde 980 hasta 25 y no hay ningún cambio de estado, ¿sí? que absorba energía, en este caso, ¿sí? Es un calor liberado, estoy enfriando las sustancias. ¿Sí? ¿Ninguna duda de este cálculo del delta H1? No. Bueno. Vamos a calcular entonces la entalpía de reacción estándar, ¿sí? Bueno, recordamos que la entalpía de reacción extensiva era la entalpía de reacción específica por los moles de reactivo dividido su coeficiente estequiométrico, que estos moles de reactivo eran los que efectivamente habían reaccionado, que podía reemplazarlo por los moles de reactivo limitante que tengo a la entrada por su factor de conversión. ¿Sí? Recordamos que la entalpía de reacción, cuando yo trabajo con entalpías de formación, son la entalpía de formación de cada una de los reactivos multiplicados por, de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico, menos la entalpía de formación de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Cuando trabajo con formación, hago productos menos reactivos. Bueno, entonces, sí, en este caso digo, bueno, los coeficientes estequiométricos, el coeficiente estequiométrico del monóxido por su calor de formación, más el calor de formación del agua gaseosa por su coeficiente estequiométrico, menos el calor de formación del reactivo, que es el amoníaco gaseoso, por su coeficiente estequiométrico, menos el calor de formación del oxígeno gaseoso por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? ¿Cuánto es el calor de formación del oxígeno gaseoso? 0, ¿no? 1, claro, es Ah, 0, perdón, no, 0, 0. ah, Es 0, ¿sí? Porque las sustancias simples tienen calor de formación igual a 0. Entonces, una vez que yo estoy calculando, ¿sí? Este calor de formación específico, para poder transformarlo en calor de formación extensivo, lo multiplico por los moles de amoníaco, que en este caso el factor de conversión era igual a 1, por eso no lo estoy poniendo, y lo divido por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos sacado todos los calores de formación de tabla? Entonces lo reemplazo, ¿sí? Era 4 el coeficiente estequiométrico del monóxido por 21.600 que era su calor de formación, más 6 moles de agua por el calor de formación del agua gaseosa, menos el coeficiente estequiométrico del amoníaco que era 4 multiplicado por su calor de formación, menos 5 por 0, ¿sí? Porque el calor de formación de las sustancias simples es 0, multiplicado por los moles de amoníaco dividido su coeficiente estequiométrico.
¿sí? Este calor de formación nos da 216.560 kilocalorías por hora. Fíjense que es mucho más grande que el delta H1. ¿Sí? Bueno, es una reacción exotérmica. Uy, me quedo mal animada. Bueno, delta H2, ¿sí? Lo que estoy haciendo es llevando de 25 grados a 980, ¿sí? Recordemos que en este caso teníamos viriales en Kelvin, por lo tanto teníamos que usar la temperatura en Kelvin. El delta H2 en este caso no me sobraba nada de reactivos, entonces lo que tengo que hacer es llevar los productos desde la temperatura de referencia a la temperatura de salida, teniendo en cuenta los estados de agregación que yo tengo en la reacción. Como el agua la planté que se formaba gaseosa en condiciones estándar, todos los moles de agua los voy a llevar de la temperatura de referencia a la temperatura de salida, por más que ésta sea de 25 grados a 980, ¿sí? Por la capacidad calorífica del agua gaseosa. Más los moles del monóxido de nitrógeno desde la temperatura de salida a la temperatura, desde la temperatura de referencia a la temperatura de salida, por la capacidad calorífica del monóxido de nitrógeno gaseoso, ¿sí? Reemplazo, eran 6 moles de agua por la virial del agua gaseosa entre 298 y 1253 en kilocalorías por kilomol Kelvin, más los 4 kilomoles de monóxido, que también los estoy llevando desde 298 a 1253, por la capacidad calorífica, ¿sí? La virial del monóxido, ¿sí? Esto nos da una entalpía, ¿sí? Una entalpía 2 positiva, porque lo que yo estoy haciendo es entregarle calor para llevarlo desde 25 grados hasta 980. Lo que tengo que hacer después es sumar estos 3 calores que calculamos para calcular la entalpía de reacción a 980 grados. Fíjense cuánto más grande, si ahora que tenemos las 3, es la entalpía de reacción en condiciones estándar respecto de las otras 2 entalpías, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos da la entalpía de reacción a 980 grados. En este ejercicio particular nos pedían por mol de amoníaco, y como el coeficiente estequiométrico era 4, lo tengo que dividir por esos 4 moles por hora, ¿sí? Entonces esto es lo que nos da la entalpía de reacción por mol de amoníaco. Bueno, me quedó la animación arriba. No sé qué pasó. Bueno, hasta acá calculamos todo, ¿sí? Como teniendo siempre agua gaseosa, es decir, partiendo en las condiciones estándar de reacción de agua gaseosa. Bueno, vamos a calcular, ¿sí? Porque, a ver, no siempre uno tiene ese dato, depende del dato que tenga, es el camino que uno puede construir. Uno no siempre puede elegir qué camino construir. La reacción a 980 grados es esta, ¿sí? Es la misma. Amoníaco gaseoso, 4 moles, 5 moles de oxígeno, que nos dan 4 moles de monóxido de nitrógeno gaseoso y 6 moles de agua gaseosa. Pero el camino que uno hace depende de los estados de agregación que uno tiene en la referencia. Entonces, si uno hubiera dicho, bueno, yo tengo 4 moles de amoníaco gaseoso, 5 moles de oxígeno gaseosos a 25 grados, pero a la salida tengo 4 moles de monóxido de nitrógeno gaseosos y 6 moles de agua líquida. Bueno, vamos a ver cómo sería en ese caso el camino. Delta H1, ¿me cambia respecto de lo que planteamos antes?
No, cambia solamente el cálculo que hay que hacer para pasar ese estado de agua líquida a gaseosa, porque tiene que quedar todo gaseoso. ¿Solo eso cambia? Para mí sí, si está mal, bueno, me arriesgué. No, está muy bien. Delta H2 cambia seguro. ¿Y cambia algo más? El delta H de reacción. Claro, el delta H de reacción va a cambiar, porque el delta H de reacción anterior lo planteamos para el agua gaseosa. Ahora el delta H de reacción lo vamos a plantear para el agua líquida. El calor de reacción a 980 grados nos tiene que dar igual independientemente del camino que elijamos, ¿sí? Lo que nos va a cambiar es el delta H2 y el delta H de reacción, ¿sí? Va a cambiar, pero se va a compensar. Oh, pero yo animé todo mal. ¿Qué pasó acá? Esperen que ya sé lo que pasó. Bueno, volvemos. Bueno, ¿sí? Entonces, tenemos este camino que elegimos y la única diferencia es el agua líquida. Dijimos, delta H1 no cambia, ¿sí? Porque tengo las mismas sustancias con el mismo estado de agregación a la entrada y las mismas sustancias con el mismo estado de agregación en el estado de referencia. El calor de reacción estándar, el valor sí va a cambiar porque a la salida tengo agua líquida. Bueno, entonces lo que tengo que hacer, ¿sí? Es cuando trabajo con el agua, en vez de poner el calor de formación del agua gaseosa, poner el calor de formación del agua líquida, ¿sí? Lo calculamos de la misma forma y en este caso nos da menos 279.662. Este calor nos va a dar mayor o menor al calor de reacción que obtuvimos antes en condiciones estándar para el agua gaseosa. Dígame si se entendió la pregunta, si no la hago de vuelta. Sí, pregunté de nuevo. Este calor de reacción en condiciones estándar, ¿sí? Es decir, el delta HR cerito, nos va a dar igual o mayor o menor a el delta H cerito que calculamos antes, ¿sí? Obteniendo el agua gaseosa. ¿Qué piensan? ¿Mayor? Mayor y ¿por qué? Porque estoy cambiando el estado líquido a gaseoso. Ah, no, pará, no. Si estoy cambiando justamente. Ah, no, sí, mayor. ¿Y por qué? ¿Por qué liberó más calor que antes? Estoy pasando de líquido a gaseoso. Esa es la idea. Yo no Pero estoy sé. acá, estoy calculando acá. Este delta H de reacción estándar lo estoy comparando con el delta H de reacción estándar, pero obteniendo el agua gaseosa. ¿Por qué el delta H de reacción estándar del agua gaseosa líquida, o sea, de la reacción de amoníaco, obteniendo como producto agua líquida, es más grande que el delta H de reacción estándar del amoníaco, ¿sí? Obteniendo el agua gaseosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa diferencia? No sé si es mayor porque tiene que usar más energía. Yo qué sé. Para Porque está pasar. presente el calor latente también. Exactamente, ¿sí? Es mayor porque acá el agua está gaseosa, es decir, yo libero más calor. Obteniendo el agua gaseosa, ¿sí? Tengo el calor de cambio de estado, por eso libero menos calor. Hay 6 moles que cambian de estado.
Por lo tanto, libero menos calor cuando yo obtengo el agua gaseosa que cuando obtengo el agua líquida. Pero ahí ¿Sí? está líquido, no está gaseoso. Por eso libero más calor, menos 279. En el otro caso, liberaba menos 210, creo. Espérenme. Menos 216. ¿Sí? La diferencia es el cambio de estado de esos 6 moles de agua. ¿Sí? Por eso liberé menos calor, porque el agua salió gaseosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieren que lo volvamos a charlar? Es mayor porque está... No entendí. Pero, o sea, sí entendí, pero no entendí. Es eh, mayor porque está líquida. Vos para pasarlo a gaseoso necesitas gastar energía. Si vos entonces está gastás, bien lo que yo estaba pensando, necesito más energía. claro, pero es energía que te absorbe, por lo tanto liberás menos. Parte de esta energía, si vos el agua la vas a sacar como gaseosa, parte de esta energía se la va a quedar el agua para hacer su cambio de estado. Entonces, si vos el agua la vas a obtener gaseosa, este delta H de reacción va a liberar menos energía, porque va a usar parte de esta energía para cambiar de estado el agua. Está mayor y libera menos. Ahí está. ¿Sí se entendió? Sí, lo que me mareaba era que decías que daba mayor y después liberaba menos. Eso me mareó un poco, pero ahora entiendo. No sé si entiendo. Después te pregunto en la otra clase. Bueno, dale. Bueno, los demás, ¿alguien tiene alguna? ¿Se entendió esto? ¿Quieren que lo volvamos a decir? Sí, se entendió. Y bueno. No, paren que esto lo cambié y me quedó todo mal. Paren que quiero sacar esto. Ahí está. Bueno. Bueno, ¿sí? Entonces, tengo que hacer, en este caso, esto no me tendría que haber quedado, pero bueno, ya está, no lo voy a borrar ahora. Como yo tengo, ¿sí? A la salida el monóxido de nitrógeno, no pasa nada. Lo formé gaseoso, sale gaseoso. Pero en este caso, yo en el estado de referencia formé el agua líquida, ¿sí? Y va a salir como gaseosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer este camino de delta H2 para el agua? ¿Cómo va a ser la entalpía 2 para el caso del agua? ¿Cómo va a ser respecto de qué? De la ¿Cómo estándar, llevo, de uno. cómo llevo el agua líquida de 25 grados a agua gaseosa 980? ¿Cómo calculo esa entalpía? Tendrías calor latente también. Exactamente. Y entonces, Tengo ¿cómo que calculo? usar el lambda de vaporización. Ujú.
¿En qué voy? ¿De 25 hasta qué temperatura? Hasta la de salida que dice ahí, 980. No, Pero, ahí no Hasta hizo 100 primero y después de 100 a 980. o sea, yo exacto. estoy diciendo lo que pienso, de que ahí que sea correcto o no, no sé. No, está bien. A ver, yo voy de 20, o sea, está a 25 grados líquida, ¿sí? En este caso. Entonces voy a ir líquida de 25 hasta 100, que es la temperatura de cambio de estado. En 100 grados voy a hacer el cambio de estado a gaseoso y después voy a ir desde esos 100 grados hasta los 980 con la capacidad calorífica del gas, ¿sí? Es decir, en los moles de agua yo los voy a llevar desde la temperatura de referencia, que son esos 298 Kelvin, a los 100 grados, que es la temperatura de cambio de estado, 373 Kelvin, con la capacidad calorífica del agua líquida. Voy a hacer el lambda de vaporización, ¿sí? La entalpía de vaporización, y después voy a llevarlo de estos 373, que es la temperatura de cambio de estado, a 1253 por la capacidad calorífica del gas, ¿sí? Desde la temperatura de cambio de estado a la temperatura de salida. No nos tenemos que olvidar de todo esto, multiplicarlo por los moles del agua, ¿sí? Acuérdense que el lambda de vaporización tiene unidades de energía por mol. Más, bueno, el monóxido de llevarlo de 298 a 1253 porque en todo el rango es gaseoso. Bueno, esto es simplemente reemplazar y este delta H2 nos da, ¿sí? 142.129, ¿sí? Nos da un poquito mayor que en el caso anterior, porque en este caso tengo que darle calor, tengo que darle más calor para hacer el cambio de estado del agua líquida al agua gaseosa. Pero de todas formas, cuando yo calculo, ¿sí? La entalpía de reacción a 980 y sumo, ¿sí? Todas las partes que lo dividimos por Kirchhoff, el delta H1 más el delta H de reacción estándar más el delta H2, ¿sí? El calor de reacción nos da exactamente el mismo, ¿sí? Menos 220.166,72 kilocalorías por hora, ¿sí? Que es el calor que se libera cuando reaccionan 4 moles de amoníaco. De la misma forma, como nos habían pedido por mol de amoníaco, lo divido por 4 y nos da menos 55,04. ¿Sí? Algún decimal siempre nos va a dar distinto porque hay muchos redondeos en el medio, pero nos da exactamente igual, ¿sí? Menos 55 kilocalorías por mol. Es decir, el camino que yo elija es independiente, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es ser consecuente con los estados de agregación y, por supuesto, las capacidades caloríficas y hacer los cambios de estado que se requieran para llevar entre la temperatura de entrada y la temperatura de referencia y la temperatura de referencia a la temperatura de salida, los cambios de estado de agregación que se vieran involucrados, ¿sí? En este planteo que yo tengo que hacer para calcular la entalpía de reacción en las condiciones reales del proceso, ¿sí? Recordemos que esto lo podemos hacer ya que la entalpía es función de estado, que es lo que nos permite hacer Kirchhoff. Bien. ¿Quieren avanzar con uno más? Hacemos un ejercicio más de la guía. Este fue el 7. Sí, dale. Hacemos Sí. uno cortito, les prometo. Bueno. A ver, yo igual les voy a dejar unos para que puedan avanzar ustedes. Esta guía es muy larga. Esperen que la tengo acá. A ver. Hicimos el 7, ¿sí? Hasta el 6 eran todos en condiciones estándar que ustedes los podían ir haciendo, hasta el 6. El 7, ¿sí? Es el que hicimos recién. El 8 y el 9, háganlos para practicar, no tienen una mayor complejidad. El 10 lo vamos a hacer la clase que viene. El 11, si quieren, lo pueden hacer para practicar y el 12 también. Vamos a hacer el 13 ahora, ¿sí? Es decir, 8, 9 y 11 y 12 los pueden hacer para practicar. Vamos a hacer el 13. Bueno,
Este está hecho en vertical, así que si ponen la pantalla completa se ve bien y si no lo llegan a ver, me dicen y lo amplío. Bueno, el problema 13 dice, un reactor en el que se quema 100 kmol por hora de monóxido de carbono con un exceso de aire del 80% es refrigerado por agua que entra a 25 grados y sale a 60 grados. Si los gases entran y salen del reactor a 500 grados centígrados, calcule el caudal de refrigeración. ¿Sí? Nos están dando todos los datos de la reacción y nos están pidiendo, si nos están diciendo que es una reacción que ocurre a 500 grados y nos están pidiendo el caudal de refrigeración del agua, que es agua líquida entre 25 grados y 60. Entonces ponemos los datos, decimos, bueno, tenemos una entrada de 100 kmol por hora, tenemos un factor de conversión, no nos dice, así que es 1, una temperatura de entrada de 500 grados, ¿sí? Por la entrada entra solo monóxido, por A lo que tenemos es aire, nos dice que este aire entra con un 80% de exceso, es decir, el factor de exceso es 1,8. Nos dice que entran y salen a 500 grados, entonces esta temperatura es también 500 grados, con una composición del aire que la conocemos molar 21 a 79. No nos dice que entren por dos corrientes, ¿sí? Nos conviene hacerlo entrar por dos corrientes diferentes porque ya conocemos la composición del aire, ¿sí? Si lo juntáramos tendríamos que saber qué parte es monóxido de carbono. Tenemos la reacción, ¿sí? Monóxido gaseoso más medio de oxígeno gaseoso da dióxido gaseoso. Y sabemos que el caudal auxiliar, ¿sí? El servicio auxiliar es agua de enfriamiento que entra a 25 grados y sale a 60. A la salida del reactor, que es a 500 grados, vamos a obtener dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Vamos a tener oxígeno porque sabemos que está entrando con exceso. Bueno, siempre vamos a poder plantear los grados globales de masa. ¿Sí? En este caso estamos trabajando con procesos con un solo equipo. Vamos a empezar a trabajar con procesos que tengan más de un equipo, entonces siempre son útiles los grados de libertad para saber por dónde empezar. En este caso decimos, bueno, tenemos tres corrientes, A, E y S. ¿Por qué no estoy teniendo en cuenta B y C? Son los auxiliares para Porque enfriar. son auxiliares, exactamente. ¿Sí? Solo nos interesan a nivel de energía. Para lo que es masa es un caño, B es igual a C y no entra en contacto con mi proceso. Los componentes son 4, monóxido, oxígeno, nitrógeno y dióxido. Tengo una sola reacción química. Digo, bueno, el número de variables, sí, es el número de corrientes, por los componentes más 2, reemplazo nos da 18, calculo el número de restricciones, sí, que va a ser el número de corrientes por 2, más la cantidad de balances de masa linealmente independientes, más otras restricciones. Tengo 3 corrientes por 2, más 4 componentes, menos una reacción química, 3 composiciones nulas en E, 2 en A, y una en S, ¿sí? Nos da 15 restricciones, lo que hace que los grados de libertad sean 3. Los datos disponibles, tengo el caudal de E, tengo el factor exceso de A y tengo una composición de A, por lo tanto lo puedo resolver. Planteo el balance de masa. Digo, bueno, los moles de dióxido a la salida son los moles de monóxido que tengo a la entrada por el factor estequiométrico entre el dióxido y el monóxido por el factor de conversión. ¿Sí? Esto me da 100 kilomoles hora del dióxido. La cantidad de oxígeno que tengo a la salida es la cantidad de oxígeno a la entrada, que este dato no lo conozco, menos la cantidad de monóxido a la entrada por el factor estequiométrico entre el oxígeno y el monóxido por el factor de conversión. En este caso, puedo calcular, ¿sí?, la cantidad de oxígeno a la entrada en A, porque esto va a estar determinado por la cantidad de oxígeno, la cantidad de monóxido de carbono en E,
por el factor estequiométrico entre el oxígeno y el monóxido multiplicado por su factor exceso que lo conozco. Entonces sé que estos moles de oxígeno en A son 90 kmol por hora. Entonces esto lo puedo reemplazar, ¿sí?, en esta ecuación que habíamos dejado pendiente y saber los moles de oxígeno a la salida. En este caso, como el factor de conversión era igual a 1, yo esto también lo hubiera podido calcular diciendo, bueno, los moles de oxígeno a la salida van a ser los moles a la entrada de monóxido de carbono por su factor estequiométrico por el factor exceso menos los moles a la entrada de monóxido por el factor estequiométrico entre óxido y el monóxido por su factor de conversión, ¿sí? Y por supuesto que nos da exactamente igual. Los moles a la salida, ¿sí?, de el nitrógeno, que en este caso es un inerte, va a ser igual a los moles que tengo a la entrada de este inerte, que los puedo calcular multiplicando la cantidad que tengo en oxígeno de A, que lo calculamos antes, por el factor estequiométrico entre el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? En este caso este valor nos da 338,57. ¿Sí? Los balances de masa tienen que ser rapidísimos. Este balance de masa es muy simple, no siempre van a ser todos tan simples, pero bueno, es algo que ya tienen que tener afilado, ¿sí? Bien, vamos a plantear el balance de energía. En este caso, ¿sí? Bueno, díganme ustedes, ¿cómo les parece plantear estos balances de energía? ¿Qué hacemos? Estamos a 500 grados. Con Kirchhoff. A un Kirchhoff, ¿sí? A la temperatura de referencia. En este caso no nos dan ningún dato, entonces va a depender de lo que encontremos nosotros en la tabla. Sí, nos queda que la entalpía va a ser igual al calor, aplico la ley de Kirchhoff, ¿sí? Tengo la reacción, digo, bueno, en la entrada tengo monóxido, tengo oxígeno, lo llevo con un delta H1 a la temperatura de referencia, hago el delta H de reacción en condiciones estándar y luego lo llevo a la temperatura de salida a través del delta H2, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, sí, todo lo que tengo a la entrada, que sean excesos e inertes, los voy a hacer pasar por este caminito o no. En este caso, como dijimos, vamos a hacer siempre pasar por todo el camino para no olvidarnos nada. Entonces el delta H1, voy a decir, son los moles que tengo en E de monóxido, que los voy a llevar desde 500 grados, es decir, 773,15 Kelvin, a la temperatura estándar, que son esos 298,15 Kelvin, por la capacidad calorífica del monóxido de carbono gaseoso, más los moles de nitrógeno, ¿sí?, que tengo a la entrada en A, por la capacidad calorífica del nitrógeno gaseoso entre 773,15 Kelvin a 298,15, más la cantidad de oxígeno que tengo a la entrada, toda, incluyendo el exceso, ¿sí?, todo lo que tengo a la entrada, desde 773,15 Kelvin a 298,15, ¿sí?, por la capacidad calorífica del oxígeno gaseoso. Bueno, lo que les decía antes, que esto podíamos no incluirlo, también porque en este caso, como estoy trabajando con un reactor isotérmico, es decir, tengo la misma temperatura de entrada que de salida, no va a haber un carrier de calor entre el inerte y el oxígeno en exceso, porque ese delta T va a ser igual a 0, ¿sí? Pero bueno, si van a hacer eso de no incluirlos, acá en la cantidad de oxígeno van a tener que poner solamente el que efectivamente reacciona. Si quieren desprenderse y no tener que calcular eso, entonces ponen todo el oxígeno, ponen todos los inertes y se olvidan de tener que calcular esa diferencia. ¿Se entiende esto que estoy diciendo del oxígeno? ¿De qué cantidad lo pondrían acá? Es porque está en exceso, ¿no? Claro, exactamente. Entonces vos decís que ponga todo lo que me aparece
en el Si vos arriba. vas a tener en cuenta el exceso en delta H1, lo tenés en cuenta en delta H2. ¿Sí? Ah, ya entendí, sí. Bien. Bueno, en este caso vamos a usar unos CPs medios molares, ¿sí? Constantes, es decir, lineales, que están en la página 26, ¿sí? Que es válido para toda la temperatura de trabajo. Reemplazamos, ¿sí? Por estas capacidades caloríficas, no tenemos ningún cambio de estado, y calculamos entonces el delta H1, ¿sí? En kilocalorías por hora. Bien, para calcular el delta H de referencia vamos a usar entalpías de formación, por lo tanto vamos a hacer productos menos reactivos, ¿sí? Vamos a usar la entalpía de formación del dióxido gaseoso, por lo tanto la vamos a multiplicar por su coeficiente estequiométrico en la reacción, que en este caso es 1, menos la entalpía de formación del monóxido, que es el reactivo, por su coeficiente estequiométrico, y no ponemos la del oxígeno porque como es una sustancia simple es igual a 0. Para calcular el calor, si la entalpía de reacción estándar, tengo que multiplicarlo por los moles de reactivo, ¿sí? Que efectivamente reaccionan, que bueno, en este caso justamente es todo, el factor de conversión es igual a 1, y dividirlo por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Podríamos de la misma forma de haberlo multiplicado por los moles de dióxido que efectivamente se formaron, teniendo en cuenta, ¿sí? Que si hubiera un reciclo, tendría que tener en cuenta solamente los que se forman por paso en el reactor, ¿sí? Bueno, estos delta H de formación se sacaron de la página 50 de las tablas, ¿sí? Están dados en kilocalorías por mol, y multiplicándolos por esos 100 moles que teníamos a la entrada de monóxido, fíjense, tengan en cuenta esto, siempre los delta H de formación están en kilocalorías por mol, ¿sí? Este es un gran error que suele ocurrir. No son kilocalorías por kilomol, son kilocalorías por mol. Y el caudal Ne eran 100 kilomoles. Entonces tengo que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a moles, ¿sí? Ojo con las unidades. Suele haber muchos errores cuando se calculan los delta H de reacción estándar, sacando el dato de la entalpía de formación de la tabla. Bueno, la entalpía de formación, ¿sí? Perdón, la entalpía de reacción en condiciones estándar nos da menos 6.763.600 kilocalorías por hora, ¿sí? Y ahora nos queda calcular la entalpía 2, ¿sí? Es llevar de esa temperatura de salida a esa temperatura de referencia a la temperatura real, ¿sí? A esos 500 grados que tengo a la salida. En este caso, ¿sí? Tengo a la salida dióxido de carbono, que lo llevo desde los 25 grados a los 500, multiplicándolo por su capacidad calorífica de dióxido de carbono, más los moles que tengo a la salida de nitrógeno, ¿sí? El inerte, que lo pongo porque lo puse a la salida. Podría en este caso no haberlo puesto porque la reacción es isotérmica, ¿sí? Más los moles de oxígeno que pongo todo, ¿sí? Lo que no reaccionó más los excesos, y los llevo desde 25 grados a los 500 grados, que es la temperatura de salida, ¿sí? Por la capacidad calorífica del oxígeno, ¿sí? Es lo que voy a integrar. Reemplazo, ¿sí? En este caso eran lineales, y tengo la entalpía, ¿sí? La entalpía 2, que nos da más 1.805.964, ¿sí? Es positiva porque estoy llevando de 25 grados a 500. Entonces, sumo, ¿sí? Todas las entalpías y tengo la entalpía del proceso, ¿sí? Acuérdense que en este ejercicio lo que me pedían era cuál era la masa que yo necesitaba del servicio auxiliar. En este caso no nos están hablando de ninguna eficiencia térmica, por lo tanto,
lo que sabemos es que el calor del proceso va a ser igual a menos el calor del servicio auxiliar. Es decir, el calor del proceso más el calor del servicio auxiliar es igual a 0. Entonces, puedo reemplazar, ¿sí? Y decir el calor del servicio auxiliar va a ser igual a este calor en positivo, ¿sí? A más 6.772.996 kilocalorías por hora. El servicio auxiliar es el agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular la masa de agua? ¿Sí? Conociendo el calor que me tiene que brindar y que tengo las temperaturas de entrada y la temperatura de salida de ese servicio de enfriamiento. ¿Cómo puedo calcular eso que me están pidiendo, que es la masa del servicio auxiliar? ¿No se podría usar que el calor es igual a la masa por el CP por delta T? Exactamente, ¿sí? ¿Y por qué digo CP por delta T y nada más? ¿Qué CP? El del agua líquida, El del porque agua líquida. siempre está en ese Vital. estado. Exactamente, vital, porque estoy entre 25 y 60 grados. ¿Sí? Si estuviera entre 25 y 120, ¿qué tendría que hacer? Llevarlo Integral. con el lambda de vaporización, pasarlo. Exacto, ¿sí? Sería la masa de servicio por llevar de 25 a 100 por la capacidad calorífica del agua líquida, más el lambda de vaporización, más de 100 a 120 por la capacidad calorífica del agua gaseosa. ¿Sí? Por supuesto, cuanta más temperatura lleve el agua, me va a reducir la cantidad de agua de servicio auxiliar, ¿sí? Porque va a estar retirando mayor calor. Esto último se entiende, lo vieron igual esto en la serie 4. ¿Pero se entiende esto último que dije? El delta H del proceso tengo que hacer la suma de todo entonces, los calores, Sí, los deltas. exactamente. Sí, sí, Yo, es el resultado de Kirchhoff. yo lo que no entendí es cómo resolviste el delta, la entalpía 1. O sea, entendí la 2 y la estándar, pero no entendí la 1 lo que hiciste. Bueno, ahí vuelvo para allá. ¿Sí? Esto es lo que dijimos recién que hacíamos, ¿sí? Y podemos calcular la masa de servicio, que en este caso, bueno, nos da muy grande en kilos, entonces lo pasamos a toneladas, que son 193,5 toneladas por hora. Y lo que yo les decía recién es, si es una cantidad, un caudal de agua que yo no puedo manejar en mi proceso, lo que puedo pensar es si puedo tener una temperatura de salida mayor, ¿sí? Y lo que voy a lograr entonces es reducir el caudal de agua de servicio auxiliar. Bueno, voy entonces a lo que me preguntabas del delta H1. Bien, en el delta H1 yo lo que estoy haciendo es llevar todo lo que tengo en la entrada del reactor desde la temperatura de entrada a la temperatura de referencia. La temperatura de entrada son 500 grados, ¿sí? Y la temperatura de referencia son 25. Entonces digo, bueno, yo el monóxido a la entrada, estos 100 kilomoles, los tengo a 500 grados. Los estoy llevando desde 500 grados hasta 25. ¿Sí? ¿Esta sustancia estamos bien? Sí. Bueno, vamos, seguimos. En A tenemos oxígeno y nitrógeno. ¿Qué oxígeno tenemos? Tenemos todo. Tenemos el que yo necesitaba estequiométricamente más el exceso. Todo este oxígeno que yo tengo lo voy a llevar desde 500 grados hasta 298 por la capacidad calorífica del oxígeno. Y este nitrógeno que acompaña al oxígeno lo voy a llevar desde 500 grados hasta 25. Estoy llevando todo lo que tengo en la entrada. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, ahora ustedes me podrían decir, pero ¿para qué estoy llevando todo el nitrógeno desde 500 hasta 25 si después en el delta H2
lo voy a llevar desde 25 hasta 500. Perfecto, se anula. Pero se anula en este caso porque es un reactor isotérmico. No siempre voy a tener un reactor isotérmico. Entonces, si ustedes se setean y dicen, es inerte, no lo pongo. No, a ver, que sea inerte no interviene en la reacción, pero nos puede afectar mucho, ¿sí? En el punto de energía, porque va a arrastrar energía, va a asumir, va a tener calor para calentarse o va a liberar calor al enfriarse. ¿Sí? Yo lo que no quiero es que se olviden los inertes, porque a veces los dejan de lado, dicen, los voy a incluir en otro delta H y se lo olvidan, ¿sí? Y les va a afectar la reacción, les va a afectar el balance de energía. Entonces, lo que yo les decía es, o calculan el delta H1 así, o dicen, bueno, el nitrógeno no lo pongo ni en el delta H1 ni en el delta H2 porque se anula. Y el oxígeno, ¿sí? Pueden poner todo acá y todo en el delta H2, o pueden poner en el delta H1 solamente, ¿sí? El oxígeno estequiométrico sin el exceso. En el delta H2 ponen también, ¿sí? El oxígeno de la estequiometría de reacción y ponen aparte el exceso, ¿sí? En este caso, como el factor de conversión es igual a 1, si ponen un delta H3 con el exceso, en el delta H2 no van a tener oxígeno. Pero esto no va a pasar siempre, va a depender del factor de conversión, porque acuérdense que el exceso está planteado para el oxígeno estequiométrico, ¿sí? Por eso también es difícil cuando el reactivo en exceso lo separan en un delta H3. ¿Sí? Para mí siempre la forma que van a tener más clara y que no se van a confundir cuando lo hagan es meter todo en el delta H1 a la entrada y después sacar todo en el delta H2 a la salida. Todo. Lleven reactivos, lleven inertes, lleven excesos, lleven producto recirculante, lleven todo. ¿Les va a quedar un poquito más larga la ecuación? Sí, les va a quedar un poquito más larga la ecuación, pero se aseguran de no saltearse nada y de no poner ningún valor que no corresponde. Pero si cuando yo hallo el delta H1, después tengo que hacer en el delta H del proceso, yo tengo que hacer la suma de todos. Yo voy a tener delta H1 si es que tengo diferente temperatura de entrada y de referencia. Después tengo el delta H estándar y después tengo el delta H2. No entiendo por qué. O sea, si yo averiguo el delta H1 haciendo el cálculo averiguo el delta H de reacción haciendo productos menos reactivos y averiguo el delta H2, o sea, llego al delta H2, ¿en qué momento yo cancelo los nitrógenos? Y cada uno va a tener su valor. O sea, el delta H1 tiene su valor, el Pero estándar su valor y el Pamela, delta. se O sea, cancela. yo entiendo que como es un inerte, entiendo eso, pero No, 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 no. Es justamente lo contrario que estoy diciendo. Se cancela porque en este caso el delta H1 va de sí, 500 a 25 sí, y el delta H2 va de 25 a 500. Es el mismo delta T y claro, pero lo es, claro. y hacer un inerte es la misma masa. Solamente por eso se cancela. Porque es el mismo delta T y la misma masa porque es inerte. Pero esto les va a pasar solamente cuando tengan reactores isotérmicos. Por eso, lo ideal es que lo pongan siempre y calculen los delta T, por más que después se les vayan a cancelar. Ok. ¿Sí? Porque por más que tengan un inerte, si el delta T no es el mismo, no se les cancela. Les va a consumir o a liberar energía. Claro. Bueno, en esto ya, este ejercicio, veamos. Tuki, tuki, tuki. Bueno.
¿Cómo estamos? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No voy a hacer uno más porque empiezan a ser más largos. De mi parte no, profe. Bueno, traten de hacer, sí, los que les dije, por favor, porque no sé si notan que empiezan a ser como un poquito más largos y de a poco a ser un poco más complicados los ejercicios. Sí, traten de hacer el 8, 9, 11 y 12 y ya empezamos la clase que viene con algunos un poquito más largos, ¿sí? Voy a mandar una consulta por el aula porque está planificada virtual la clase que viene. A ver si la mantenemos virtual o si la pasamos a presencial. ¿Sí? Voy a hacer una encuesta por el aula. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Después definimos si virtual o presencial. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, Bueno, profe, profe, gracias. gracias, profe. Bueno, Hasta luego. chao, chicos. Eh, Me quedo acá igual por si alguien tiene dudas. Estoy acá. sí, yo tengo la duda. Decime. O sea, yo no entiendo cómo vos me estás, o sea, o sea, yo entiendo lo que vos me decís, lo del inerte, pero haciendo los cálculos, ¿en qué momento se cancela? No lo veo. O sea, no. Mira, espera. Te comparto y te En- lo hago en una hoja. Mira, espera. y sí, por eso prefiero presencial. Yo directamente prefiero presencial. Vamos a agarrar una hoja. Mira, tengo cualquier cosa acá. Yo planteo el delta H1, ¿sí? De los moles de cualquiera, los moles de inerte, ¿sí? Inerte, sí. Por SP del inerte, que supongamos que no cambia de estado, y el delta H1 estoy llevando a temperatura de estándar, sí, estoy yendo de la temperatura de entrada a las temperaturas estándar. Entonces este es T0 menos, perdón, no, está bien, 25, T0 menos TE, ¿sí? claro. ¿Sí? Y una cosa, este reactor es isotérmico, porque esto Porque es en esta tiene la fase. misma temperatura de entrada que de salida. Ajá. Entonces TE es igual a TS. ¿Sí? Sí. Bien. El delta H2, el delta H2 son los moles de inerte, ¿sí? Que son los mismos porque no reaccionó. Los moles de Claro, inerte por el CP del inerte, ¿sí? Por al revés. TS, exacto, por TS menos T0. Como T y T0 son las mismas, estos dos delta H son iguales, Con signo contrario. con signo contrario. Por eso se cancela. Ok, ok. O sea, yo lo que no entendía era porque, claro, yo cuando hago el delta H1, yo hago todo el cálculo matemático y yo llego a un número. Y al delta H2 también. Entonces yo decía, ¿y en qué? O sea, yo puedo aclarar esto en teoría. Entonces puedo decir, no pongo el inerte porque es un reactor isotérmico, por lo tanto tiene tal temperatura y te explico en teoría para no hacerlo. Sí, obvio, lo puedes poner. Y Sí, sí. con respecto al que cambia de estado, el único que cambia es el agua, dijiste, o yo escuché mal en la clase. El que tiene No, el... puede cambiar cualquier sustancia que cambie el estado en el rango de operación del reactor. Hasta ahora vimos solo el agua, pero puede pasar con cualquier sustancia que tenga el punto de ebullición o de condensación o de solidificación en la temperatura de trabajo en que yo esté. Y El si agua no, es la más común, pero puede pasar con cualquiera. si tuviera distinta temperatura, ahí sí tengo que poner el inerte, porque ahí pasa ya otra cosa. O sea, Claro, por eso yo le estoy diciendo, en isotérmico pasa esto, pero no se acostumbren siempre con los inertes, porque si vos tenés distinta temperatura de entrada que de salida, vos no lo podés cancelar. claro, lo que pasa es que como al ser inerte no hace nada, no nada, Claro, no hace nada en la reacción, pero se calienta y se enfría.
te está usando calor. Y tengo que, si no fuera isotérmico, lo tengo que poner sí o sí. Entonces, Claro, sí. Si no fuera isotérmico, exactamente, lo tenés que poner sí o sí. bueno, No hace falta que lo pases por la temperatura de referencia. Si no es isotérmico, vos podés hacer un delta H3, ¿sí? Que sea los moles del inerte por el CP del inerte por TS menos TE. Si lo querés separar, si no lo querés separar, lo metés en todo el circuito. claro, y aparte el inerte generalmente es el nitrógeno, y el nitrógeno es una sustancia simple que no No está, tiene delta H de formación, claro. No te claro, va a pasar, es no te cero. no te pasa por el delta H de reacción. Claro, y ahí me ahorro hacer un cálculo más. Sí, te ahorras un cálculo. El tema es que vos no, o sea, decís, capaz si no lo meto en el delta H1, lo meto en un delta H3 y después te confundís y lo metes en el delta H2. Si no lo metes, no lo metes en ningún lado. Lo pongo en la Bien, salida, si fuera no Lo, isotérmico. lo pones en otro delta H, no en el delta H2, en otro separado. Si lo pones en el delta H1, lo pones en el delta H2 o no lo pones en ninguno. Y el delta H de proceso, entonces sería todo la suma de todo, del La delta suma de H. todos los delta H's. Sí, si Y el, vos lo puedes separar en 15 delta H si querés. y el delta H de proceso es igual al calor del auxiliar, dijiste. Había dicho. O sea, espera, vamos a ponerlo acá. El delta H del proceso, sí. El Sí. delta H del proceso es igual al Q del proceso. ¿Sí? El delta H del servicio auxiliar, es igual al Q del servicio auxiliar. ¿Sí? Auxiliar. Si no hay pérdida de calor, si no se libera calor en el conjunto, el delta H del proceso más el delta H del servicio es igual a 0. Pero si no se libera calor. ¿Sí? Esto es en un proceso adiabático. Y en la última parte había pedido la masa Del servicio auxiliar, sí. del servicio auxiliar, y como no tenía pérdida, era igual al servicio del proceso. Exactamente. Igual con signo opuesto, exactamente. Claro, sí. Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosa igual, si surgen dudas en el medio, nos escribís. Sí, yo tengo que hacer toda la guía 4, que en esa estoy perdida, pero Bueno. tengo que hacer esa. Igual esta guía la entendí, pero creo que tengo que hacer la 4. Igual tiene mucho de la 4, así que está bueno si lo haces. Bueno, gracias. Nos vemos el Bueno, martes entonces. dale, chau, Chao. chau.